¿Por qué nos castigaron más? ¿Por qué? ¿Para qué hicieron? No nos dieron una explicación, suponemos cosas, pero ¿Qué suponemos? un correo que se mandó. Suponemos que nos quejamos de más y bueno. Es que se estaban dando guardias que no nos corresponden. Nos tenían que ir un día sí, cuando son guardias al hospital, son guardias donde tenemos que estar ahí parados perdiendo el tiempo, a lo mejor de ir a estudiar o hacer la tesis o lo que sea. Pero que me acordaron que Entonces, Bueno. desconectaron de golpe. Vamos a ver entonces la segunda parte de la aplicación prandial. Sí. Insulina prandial sin terapia de dolor. Gracias. A ver, ¿qué opinan de este caso clínico ustedes? Por favor, ya. Paciente insulina basal, necesidades. Tiene 52 años de edad, es sedentaria, es tipo 2 de 8 años de diagnóstico. Ya había iniciado con insulina basal de 10 y al final quedó con 14 unidades subcutáneas nocturnas. Tiene metformina 850, 1,54 de talla, 64 kilos de peso y la glucosa de ayuno es de 98 miligramos. Su valor de hemoglobina glicada es de 7.8. ¿Está altita qué? La glicada y la. ¿La glicada y la qué? La glicada y la. Ajá, la de ayuno está en. ¿Sí? Está límite. ¿Está en limítrofe cuando lo quieren el ayuno? Pues? ¿Cuál es la meta de glucosa de ayuno? Eso hay que establecerlo. ¿Cuáles son las cifras diagnósticas? ¿Y cuáles son las cifras para realizar? 80, 130. Una meta para glucosa de ayuno de 80 a 130. ¿Y cuáles son las metas de glucosa? Hemoglobina glicada para ¿cómo? Menor a 7. Y entonces, ¿por qué está teniendo una glucosa bien de ayuno y la hemoglobina glucosilada se está alterando? Por las prandiales. Muy bien. ¿A poco sí? Oiga, yo tengo una duda. Puede ser. El otro día estábamos en Rotando de Pediatría y justo nos preguntaron eso. Y nos dijo el presidente, la verdad no estoy seguro de que está haciendo, que se prefieren hemoglobina glicada mayores a 8 en personas adultas. Bueno, Pero Sí. Y esa meta no. o sea, otros números agregados. No, la verdad no me encontré la. hay establecido, sí hay recomendaciones de la ABA que quieren ahorita en la tabla en relación a metas de control de un paciente que dependiendo obviamente de condiciones de nivel de alerta, obviamente de ejecuciones de acciones de la vida diaria y obviamente condiciones de comorbilidad o pronóstico de vida. Si tenemos un paciente que tiene un pronóstico de vida de menos de 5 años, para que lo quede en el 16.5% de mortalidad aplicada, ¿no? Y también depende de la meta de qué tipo de antidiabéticos está utilizando. Porque si estoy utilizando en un paciente de más de 80 años de edad, que realmente es funcional y el valor de la glicada está en 8, pues puedo seguirlo bajando y no tengo ningún problema. Entonces no es así completamente categórico lo que está diciendo, sino depende de quién es el paciente y qué funcionalidad y qué pronóstico tiene. Justo traigo, si quieres, en cualquier más la tabla para que veamos hablar de si es el rango óptimo para el paciente adulto mayor, dependiendo de qué características. Entonces, de lograr repetir, si tiene una terapia que estrictamente una causa de hipoglucemia, no importa que lo llegue a menos del 7% o cercano a 7%. Actualmente las condiciones de ajuste son para aquellas terapias de alto riesgo de hipoglucemia. ¿Cuáles son esas terapias de alto riesgo de hipoglucemia? Las
las sulfonilureas y las insulinas. Entonces, ahí sí tendríamos que establecer una estrategia o una meta distinta para nuestro paciente. Específicamente en la ADS como meta de control glucémico, en general para todos los pacientes, menos del 7%. Ahí hay una situación, no sé si lo preguntarán ahorita, de controversia. Menos de 7 estoy controlado, pero con 6,5 tengo diabetes. Es decir, llevo un paciente a 6,8. Lo tengo súper bien controlado, pero con 6,5 tengo diabetes. Entonces, ¿no ven que está incongruente las recomendaciones? Entonces, ¿qué sería? Menos de 6,5 también. Y menos de 6,5 aún estamos en condiciones de prediabetes. ¿Qué sería lo ideal? Menos de 5,7. Lo que sí es importante es que si tienen intervención farmacológica, las condiciones para hipoglucemia pueden ser mayores. Y es por eso que ya no podemos tener un umbral tan estricto, sino tenemos que dar un parámetro diferente para el control glucémico de los pacientes. Por eso es que se tienen que mover las metas dependiendo de las características de los pacientes. Y efectivamente, como dijo su compañera, pues no son la hemoglobina glicada que refleja la glucosa, el promedio de la glucosa, o estima el promedio de la glucosa de 1 hasta 3 meses, de la mañana, de la tarde, de la noche, en cualquier momento del día. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no solamente me va a reflejar la glucosa también la glucosa postprandial. Y es por eso que puede haber esas diferencias entre que mis valores de ayuno están saliendo normal y porque mi glicada realmente no la estoy alcanzando. Y eso es interesante porque entonces el paciente requiere de más intensificación y ver en qué momento entonces estamos teniendo este descontrol para que el paciente y donde nosotros tenemos que intervenir. Es muy importante que este resultado total de la hemoglobina glicada es a los 3 meses de que ustedes hacen la modificación terapéutica. ¿Qué quiere decir? La dosis final de insulina basal fue de 14, pero de 14, del tiempo de uso de 14 ya tienen 3 meses. Y estos 3 meses me están reflejando 7.8%. Claro, si mi paciente tiene una semana de utilizar 14 unidades y está amaneciendo en 98 y tiene 7.8, me espero. El tiempo también es muy importante, por eso les digo, necesitamos primero identificar estos tiempos de toma de muestra, en qué momento se hicieron, cuánto tiempo después de haber estado su conducta terapéutica. Es por eso que las recomendaciones de la ADA son cada 3 meses la determinación de la glicada para entonces establecer modificación a la estrategia terapéutica si no se cumple la meta de control. Es muy importante establecer, ¿sí? Ahora es muy importante también aclarar que yo en pacientes de forma particular, a veces yo les pido las determinaciones de hemoglobina glicada a lo mejor al mes, pero sé que no va a ser un cambio del 100% de la glicada con la estrategia terapéutica, pero en un mes de tratamiento yo ya espero empezar a tener modificaciones de esa glicada, lo que me refleja es que mi selección terapéutica está funcionando, que lo que me requiero es tiempo para que realmente se modifique al 100% esta glicada. ¿Sí? Si la estrategia fue adecuada. Si la estrategia no fue adecuada a los 3 meses, pues mi glicada no va a tener un descenso significativo. Si mi hemoglobina glicada al mes, a los que yo les llego a repetir al mes, no se mueve, mi estrategia no está funcionando. Entonces, a ratito les paso una imagen con respecto a hemoglobina glicada y con respecto a los tiempos, ¿ok? Vean, lo que sabemos es que en condiciones de intensificación de tratamiento para los pacientes que viven con diabetes, habitualmente la intensificación nos vamos de orales, de una simple terapia a terapias combinadas, 2 o 3, y cuando no es suficiente tenemos que escalar a terapias inyectables consideradas más potentes. Al final de cuentas, van a ser necesarias para todos los pacientes la escalación. Y lo que también sabemos es que con el tiempo de la escalación de los pacientes en un solo esquema inyectable, llega a ser necesario la intensificación también de combinaciones de tratamiento.
en donde impactemos tanto para la glucosa ayuno como para la glucosa postprandial. Siempre en reuniones médicas que se tienen, es que el diabético no hace caso, no lleva la dieta, no. La historia natural de la diabetes indica que el paciente con el tiempo va a requerir intensificación, y eso, ahí nosotros tenemos que quitarnos de un concepto que se llama inercia terapéutica. Inercia terapéutica. No, nosotros tenemos esa inercia terapéutica. Estamos renuentes a intensificar a los pacientes y hacer combinaciones para el control del mismo. ¿El principal temor cuál es? Hipoglucemia. Claro, pero si hacemos una buena estrategia, un buen esquema, vamos a reducir el riesgo de hipoglucemia para los pacientes. ¿Ok? Porque un esquema basal bolo, un esquema basal prandial, que es, al final de cuentas, el esquema más intensivo y de más control glucémico que tenemos como control, no significa que no lo voy a escalar a un esquema basal bolo por riesgo de hipoglucemia. Si el paciente lo necesita, necesito ajustar cuánto necesita. Y vean aquí qué sucede. Conforme básicamente van pasando los años en el paciente con diabetes con el mismo esquema terapéutico, llega a ser necesario hacer modificaciones de los tratamientos, porque con solo basal llega a no ser suficiente en ocasiones el tratamiento. ¿Okay? Y entonces la pregunta era ¿por qué tenía fuera de meta? Y aquí está la explicación en relación a los resultados de estudio. Este ya tiene muchos años, el concepto de Monnier, sí, muchos años, vengan desde el 2003. Conforme más alto es mi valor de hemoglobina glicada, ¿sí?, la participación de la glucosa de ayuno, aquí vean aquí, o sea, del 100% de hemoglobina glucosilada está conformada por glucosa plasmática de ayuno y por glucosa postprandial, ¿ok? Entonces, del 100% de la glucosa, de la hemoglobina glucosilada, entonces la conforman estos dos componentes. Conforme más alto es mi glicada, vean el 70% de la de ayuno y es menor el 30%. ¿Vieron? ¿Qué pasa conforme mi hemoglobina glicada está llegando a meta de control? Las participaciones se invierten. Entonces aquí vean, ya cuando está cerca del 7%, la participación mini glucosa de ayuno solamente es del 30% y la participación postprandial es mucho mayor. Entonces esto es muy importante porque cuando ustedes interpreten un resultado de hemoglobina glicada, pues si está con 10 de glicada, ¿cuál está peor? Ayuno. Si realmente mi glicada está alrededor de 6.6%, realmente lo más probable es que a lo mejor la de ayuno no sea tan elevada. A lo mejor está fuera de control, 140, pero la participación del postprandial también va a ser muy importante. Solo que habíamos dicho que en la intensificación de pasar de un oral a un inyectable, siempre empezamos con insulina basal. No, insulina, de pasar de un oral a un inyectable. ¿Cómo? Primero para cuando iniciamos terapias inyectables insulínicas es controlar el basal. Habíamos puesto un esquema, una imagen en donde mejorábamos el basal y el prandial va a bajar. Mi requerimiento de prandial puede ser menor o definitivamente necesitar un componente prandial. Pero si yo no controlo el basal, pues obviamente mi postprandial va a ser mucho más elevado y mi requerimiento va a ser más elevado. Por pura imagen se los demostré la vez pasada ese escenario. Aunque por ejemplo tenga 7.3, nosotros le controlamos la basal. Aunque tenga, si no, el paciente no está con tu esquema de tratamiento oral, no es suficiente y ya los tienes con dosis máximas en tu esquema oral y requieres ya intensificarlo para un esquema insulínico, adelante, es puro basal, ¿ok? Sí te dije, bueno, estamos viendo en este concepto que conforme la glicada es más controlada participa el postprandial, pero todavía el ayuno sigue participando.
¿Qué sucede en ese escenario? Tienes 7,3%, tú vas a decidir ya iniciarle, porque no lo alcanza con triple terapia y lo quieres tener hasta menos del 6,5%. Le inicias un basal, claro. Lo más probable es que a lo mejor el requerimiento de ese paciente no sea tampoco tan elevado. Le sigues manteniendo la triple terapia oral, si es razonable la combinación, y obviamente le inicias el esquema insulínico básico. ¿Ok? Y si ya le iniciamos el basal, no sé si Y aún así sigue. la hemoglobina La hemoglobina, ya empezamos a ver qué está pasando con los prandios. Y aquí tendríamos que modificar, si por ejemplo, en triple terapia, ¿qué te gusta en triple terapia de tratamiento de un paciente? ¿Qué me decís? Metformina, un inhibidor de PP4, eso que está impactando en el pradio. Al final de cuentas, un DPP4, un inhibidor es para que reduzca el prandial. ¿Y qué otro? Y un SGLT2, y no lo estás alcanzando. Ahí le dejo el basal, seguramente lo voy a alcanzar, pero si no, tendría que retirar el DPP4 y considerar entonces un esquema basal bolo o basal prandial. Pero ahí tengo que retirar el DPP4, ya no figuraría, porque la potencia es mucho mayor del componente insulínico prandial. ¿Ok? Vean entonces cuando nosotros intensificamos a los pacientes de los orales a los inyectables, y de los inyectables se puede aún más intensificar a más inyectables. ¿Ok? De inyectables es, de un oral yo puedo seleccionar a un paciente un agonista receptor de GLP-1, ya vimos que sí. Los inyectables de los GLP tienen muy buena potencia, ya sea con una insulina basal, ya sea con una terapia inyectable combinada, una insulina con un GLP también por otro lado, ¿ok? O con una premezcla. ¿Qué es una premezcla? Que es en un mismo dispositivo o en un mismo frasco hay insulina basal y insulina prandial, una insulina de larga duración y una insulina rápida. Y hay formulaciones que vienen en mezcla, que también tiene su forma de aplicar y de ajustar. ¿Okay? Pero son esquemas de opciones de intensificación. ¿Qué tenemos con respecto a terapia inyectable en intensificación? Insulina basal más GLP, seguir intensificando de forma separada ambos componentes. Insulina basal prandial, seguir intensificando las premezclas, ¿ok? O bien, hay también en la actualidad componentes que se llaman, en donde se combina insulina y un GLP en el mismo dispositivo. Se llaman combinaciones de proporciones fijas, porque viene insulina y viene un GLP en un mismo dispositivo, y la tenemos disponibles también en México, ese tipo de formulaciones combinadas. Hay dos nada más. Hay de gludec con liraglutida, se llama Sultofa y el nombre comercial, pero de gludec con liraglutida, y existe glargina con lincisenatida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, también entre menos piquetes, simplificamos el tratamiento. Y aquí es 2 piquetes, aquí pueden ser hasta 4 piquetes, aquí son 2 piquetes y aquí es un solo piquete. También eso es muy importante, porque es un tratamiento para el resto de la vida. ¿Quieres 4 piquetes o quieres un solo piquete? Pues también, bueno, eso es cuando la aplicación de la insulina es en el mismo lugar. Puede haber lipoatrofia o lipodistrofia por alteración del tejido adiposo, obviamente por actividad insulínica. Desafortunadamente estos cambios son porque el sitio de aplicación no se agotó, y es importante hacer la mención de la rotación. Se cambia la situación de absorción de la insulina, obviamente si cambia las características en condiciones de lipodistrofia, ¿ok? Y eso pues altera la absorción. Entonces, ya vimos entonces que los pacientes, para intensificarse va a ser necesario. ¿Qué está pasando? Va a ser necesario intensificarlos a los pacientes, pues obviamente con un
esquema ahora que actúe en un componente prandial. Vean aquí, existen dos: la insulina regular, la que conocen, la que ven normalmente, la regular, la cristalina, es insulina regular o insulina rápida, si lo conocen, ¿sí? Básicamente tiene también su mismo componente cinético. Esto lo habíamos mencionado con las insulinas basales. Hay algunas que se mantenían más en meseta y otras que estaban en componente de curva, como la NPH. La rápida, pues la finalidad es que el efecto sea rápido al momento de inyectarse subcutáneo. Claro, si lo llego al torrente circulatorio, pues no tengo que esperar. Por eso son algunas administraciones intravenosas. Pero para depósito y para su efecto, inicia su efecto entre 30 a 60 minutos de su aplicación. Tiene un pico de 2 a 4 horas y con una duración hasta de 6 u 8 horas. Un prandial no tiene un componente igual. Pero esa fue la primera rápida que tuvimos. ¿Ok? Entonces, mi glucosa postprandial no tiene una duración de 6 a 8 horas. Prácticamente en 4 horas yo ya debo de alcanzar mi control glucémico de los pacientes. Pero bueno, si no tengo de otra y es la única opción que hay, es válida y se puede usar, ¿ok? Una insulina rápida. En la actualidad hay análogos ultrarrápidos de insulina. ¿Por qué? Porque sabemos bien que el efecto del prandio o la insulina prandial pues no debe durar más allá de 2 a 4 horas. Vean los efectos de duración total que tienen las ultrarrápidas de análogos. Tenemos 3 disponibles. Las 3 disponibles de insulina ultrarrápida son aspargillipro y glulicina. Novo Rapid, Humalog y Shorant, que son los nombres comerciales que existen, ¿no? Entonces, aspargillipro, glulicina. Es muy importante al momento de preguntar a los pacientes, insulina, ¿qué insulina usa? Recuerden que las que está protaminizada siempre va a ser lechosa. Es así como lechosa, está protaminizada. Ya sea solo NPH o bien una mezcla. Es que utilizo Mix 25 pensando que es lisprosola. No, si está lechosa es Mix. Y la Mix 25 es una premezcla. Mix 25 significa que el 75% de la dosis que se aplica al paciente tiene insulina protaminizada y el 25% restante de la dosis que se está aplicando el paciente tiene lisprosola. Por eso se llama premezcla. Si yo me inyecto 10 de Humalox Mix 25, ¿qué quiere decir? Que de las 10 unidades, ¿cuántos son de protaminizada? 7.5 y el 2.5 son de lispro. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Estaba hablando para que identifiquen las características. Todos los análogos de insulina son transparentes. Por eso es muy importante. ¿Cuál usa insulina? ¿De cuál? No sé. A menos que características. Si es transparente, pues ya nos podemos ir entre regular o algún tipo de análogo. Sabemos que no es premezcla. Pero si es lechosa, o es protaminizada, o es una premezcla, y a lo mejor eso está haciendo que el paciente tenga mucha variación. Y es lo que tendríamos que ajustar. ¿Ok? Entonces también es como para saber. No tiene que ser lechosa. No, depende de lo que use. Si es lechosa es protaminizada. Pero Y esa no es. Pero si no le está funcionando, si podríamos pensar que es una impregno. Dependiendo de cómo va el patrón glucémico, ¿no? Y es para seleccionar. ¿En qué casos es que le recetan esa la prórroga? Ahorita vamos para allá. Todavía no termina, si apenas estamos conociendo las prandiales. Aquí es muy importante porque vean la duración de la prandial aquí y la duración de la rápida acá, que también es considerada prandial. ¿Ok? Pues aquí voy a tener un efecto más sostenido de duración. Aquí no, dura menos y brinda más seguridad. Esto es más fisiológico, que es la duración que tiene esto. ¿Ok? Vean el siguiente entonces esquema. ¿Cómo es el efecto de la rápida regular? ¿Y cómo es el efecto prácticamente del lispro, aspar y glulicina? Hay unas formulaciones que son
ultra rápidas. Pues la verdad es que no han mostrado así como grandes diferencias para el control. ¿Ok? Pero existe. Vean entonces, así estaba nuestro paciente con un análogo de insulina basal con 14 unidades. Estaba chido, ¿verdad? Pues no. Pues no. Por eso esto explica el por qué. Eso que estábamos diciendo sobre el por qué tiene 7-8 también puede investigarse de forma intencional. O sea, yo ya vi que el ayuno está controlado. Ahora, ¿qué hacemos los postprandios? Y esto es lo que se requiere. Se requiere de un monitoreo para que yo pueda identificar qué está sucediendo. ¿Y cómo se leen los monitoreos? Primero se va a leer el ayuno. Vean el ayuno: 96, 102, 98. Son 3 días distintos. Se van a leer primero los antes, porque sabemos bien que la intervención basal es para los ¿ok? Vean precomida: 138, como que ya no me agrada. 142 y 139. Empieza a tener como cierto incremento. Vean, pero antes de la cena: 153, 136 y 128. Ahora sí empezamos a revisar los prandios. Después del desayuno: 158, 140, 136. ¿Qué les parece? ¿Qué dice la ADA con respecto al control postprandial de meta de control? Debe ser menos de 131. Diles, por favor. Mañana 139 ya. Por favor, ¿cuál es la meta postprandial? No. Ese es de ayuno. Postprandio. Una cosa es meta de ayuno y otra cosa es meta postprandio. Menor a 180. Hay guías que dicen hasta menos de 140. Otra vez, ¿cuál tomo? ¿Qué característica tiene mi paciente? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Okay? Pero la meta de ADA dice menos de 180 en postprandio. Vean aquí, ¿se cumple? Sí. ¿Se cumple? No. Entonces, ¿qué se está alterando? El prandio de la comida. ¿Se cumple? Sí. ¿Qué necesita mi paciente? ¿Dónde necesita la intervención? Pero ¿por qué desde la zona tiene 153 y Porque la comida tenía mucho, ¿no? es como el residuo? Es como el residuo. Puede haber cierta condición del residuo. Pero estrictamente aquí lo que más necesita de intervención es el prandial. Y por eso es un basal y un prandial. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es muy importante conocer todas las insulinas, y a lo mejor algunos escenarios es separar las insulinas. ¿Por qué? Porque no sé en los fenotipos de los pacientes en qué momento va a ser necesario el requerimiento del prandial. Si fuera una mezcla, no podría yo ponérsela en la tabla. O sea, Tendríamos que separar las insulinas, ¿ok? a los 14 unidades. Tendría que tener más una adicional de cantidad de prandial. Vean este otro escenario. ¿Qué está pasando? Después de la cena, después de comer. Y entonces, ¿qué necesita este paciente? Un basal y 2 prandiales, o un basal más 2 bolos. ¿Ok? El basal ya lo tenía 14, es el escenario de Erika. ¿Y este paciente? ¿Pasamos o cómo se calcula? Nada más quiero que identifique los requerimientos. Y aquí ya sería un basal y 3 bolos. Una pregunta, ¿este monitoreo se realiza en un día o en varios días? Son 3 días. Al menos esos son 3. Ese es un ejemplo de 3 días. Tú le puedes pedir toda la semana al paciente si quieres para identificar qué está pesando. Pero mire, con esos 3 días para mí fue suficiente identificar en dónde está más la alteración metabólica. Y ese es un esquema basal bolo. Ese es un esquema de identificación, el que nosotros consideramos como el top del control glucémico, porque es un requerimiento de los 3 prandios por el desayuno, comida y cena, y un componente basal para todo el día, pero requiere de 4 aplicaciones.
Un basal, bolo desayuno, bolo comida, bolo cena. Entonces se dan antes de consumo. Sí, ¿por qué? Porque el efecto de los ultrarrápidos, si seleccionas LIS, ProAs para glucina, empieza a los 10 minutos. Por eso la recomendación para la aplicación de los prandiales es: tu plato ya tiene que estar servido. Así tiene que empezar a comer, si no se puede comer. Porque el efecto es rápido, 10 minutos ya está empezando a hacer efecto. Se siente y se la No, pues su plato está sentado, se seca y el paciente consume. Las estrategias para algunas poblaciones pediátricas o para geriatría, en donde pueda haber alteración en la cantidad de la ingesta del alimento, se puede establecer la aplicación inmediatamente después del consumo de alimentos, porque al final el efecto va a ser a los 10 minutos. Y entonces sí ya me di cuenta que tanto comí. Pero lo ideal es hacerlo día, para que cuando ya llegue la carga de glucosa, yo ya tenga efecto insulínico y no tenga retraso, ¿no? Eso es lo que hace nuestro cuerpo, ¿o no? Sí. Está chido la insulina, ¿verdad? Sí. Muy apasionante. Ahora, ¿cuánto recomendamos de insulina para el bolo? Esa es la pregunta de los 24.000. ¿Por qué? 4. Dime por qué. Porque así lo dijo el residente. Recuerden que una unidad de insulina, como cuántos miligramos por decilitro metaboliza en promedio. Pero una de insulina rápida. No, sea cual sea. Estoy hablando de una unidad de insulina, sea rápido, sea basal, una unidad de insulina, ¿cuánto metaboliza? ¿Cuánto? 40. De 30 a 50 miligramos por decilitro en promedio. Una unidad, pero eso estoy hablando de descenso sérico. Ahora, en relación a porciones de alimentos, ¿cuánto metaboliza una unidad en gramos de hidratos de carbono que yo me tenga que consumir? Alrededor de 10 a 15. Estamos hablando de que por cada porción, que equivale a una porción de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono, lo que trae una tortilla, lo que trae una rebanada de pan de caja, lo que trae una manzana, por ejemplo, pues va a requerir por cada porción una unidad de requerimiento en condiciones fisiológicas. Los pacientes con diabetes tienen resistencia y por eso es que los requerimientos cambian. ¿Ok? Pero esa es la idea. Tu desayuno, entonces, ¿cuántas porciones tendría que tener como normalidad? Como 4. Y es por eso que las recomendaciones van en ese sentido. ¿Inicia con cuánto inicio? Con 4. Porque mi plato habitualmente trae 2 rebanadas de pan de caja, una fruta y a lo mejor algo de componente de leche, y eso ya te hace 4 porciones. Oiga, por ejemplo, No una torta. si es alguien que. Si es una torta, son como 8 porciones y el requerimiento va a ser distinto. Y si es alguien que, por ejemplo, se siente y no se come un huevito y un café. El paciente que vive con diabetes tiene que tener equilibrio en su alimentación. Aún sean días distintos, aún sean tipos de alimentos distintos, el equilibrio debe mantenerse. Y es por eso que si tú me haces modificaciones en los planes, pues va a ser muy difícil que yo te establezca un esquema completamente estándar y vas a tener variación. Pero eso no es bronca mía. Digo, hoy te desayunaste claras, te echaste muy fit, claras, espinacas, y mañana te echaste unos hotcakes. No, hotcakes. No tiene nada que ser, es cereal, es glucosa. Y lechera. O sea, yo me explico la importancia de la variación que existe con los pacientes, y eso nosotros tenemos cierto el conocimiento con respecto a la distribución del alimento. El paciente no sabe, nada más lo que se le antoja. No, muy mal. No quiere ser tu padre. No quieres salir de Ah, muy bien. ¿Con una tortilla? ¿Y cereal? ¿O ya de gas? Ya sus caritas. Yo me como 2 tortillas.
Oigan, entonces lo podemos quitar en nuestras páginas. Entonces, No. pues si te dan permiso, sí. Pues Sí, entonces, no, cortamos aquí, que nadie vea. Pero es que yo no estoy aquí en mi misión interna. No está aquí. La Chacuaco. 48 es Capuzán. claramente no. Ok. Entonces vean cuáles son las recomendaciones también con respecto a las aplicaciones de insulinas prandiales. Les estoy dando todos los tips y todo el top de las insulinas. No van a tener todo el poder del mundo, créanme. Ustedes ante los demás nos van a barrer y trapear allá afuera. De verdad, o sea, al residente pregúntale cómo insuliniza y te lo vas a poder barrer y trapear. Ok. Vean aquí las condiciones de intensificación, porque también las prandiales se van a dosificar si no me está haciendo suficiente la dosis del prandial. Pero obligadamente tengo que medir el valor de la glucosa postprandial para decidir. Vean las recomendaciones. Puede iniciarse usualmente 4 unidades, porque ya dijimos que el plato habitualmente va entre 3 y 4 porciones de hidratos de carbono. Y ajustar con 2 unidades cada 3 días hasta que la glucosa plasmática del postprandio se encuentre en el valor que estoy estableciendo como meta de control de estos pacientes. Pero si lo alcanzan con las 4 unidades, aún así Ya no lo meto, ya ¿no? Y ahí se queda con las 4. No quiere decir que se las voy a quitar. Ah, ya mejoró, que la quito, no. Se mantienen las 4. No lo estoy alcanzando, ni sigue por arriba de 180. 4 suba a 6. De 4 suba a 6. Y así, de una forma gradual, y hacer mediciones de las glucosas me van a ir diciendo el número de glucosas. ¿Cada cuándo se da la medición? Cada 3 días. ¿Cada 3? No, pero, Bien, doctor, por ejemplo, Por favor. pero doctor, por ejemplo, se aplica a las 4, come y después de 4 Y a las 2 horas. A las 2 horas. El postprandial es a las 2 horas. El postprandio inicia desde la primera cucharada. No es cuando se acabó el plato. Y por eso se inyectan antes de comer, ¿no? Sí, pero el tiempo empieza desde la primera cucharada. La sobremesa, de ahí empieza. Tiene que ir a tienen que pedir. Entonces, la sobremesa no tiene que ser más allá de 20 minutos. Entonces a las 2 horas se mide otra vez la cosa, ¿no? Y en caso de cuando escalemos presente hipoglucemia, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuánto qué? Cuando escalamos de 4 a 6, pero en los 6 presente hipoglucemia lo va. Es medio raro porque es una condición prandial, pero si presenta lo vuelves a bajar a sus 4 unidades. ¿Y cuándo lo vuelvo a subir? Dependiendo si tu monitoreo se está demostrando. Si existe mucha variación de altas y bajas, vigila el alimento. ¿Por qué? Te puede pasar lo que está pasando en los grupos en el ejemplo administrante. Ahorita fueron claras con espinaca, no tuviste ninguna ingesta de azúcares. Ni al día siguiente te comiste unos hotcakes con avena y maple, pues no te va alcanzando las 4. Pero eso de qué se trata, pues no es mi dosis, es su equilibrio de alimentación. No se pueden echar unos waffles. No pueden echar. Oiga, ¿con cuántas unidades se compensa una tortita? Por eso te estoy diciendo, en relación a las porciones de hidratos de carbono, si una tortilla equivale a una porción, media rebanada de bolillo sin migajón equivale a 2 porciones, pues si te comes toda una torta son como 8. ¿Ah? ¿Y de migajón? ¿Cómo que si Pues, son 8 del puro pan? 8 ¿Y de la de milanesa? Más le ponen mayonesa, más los pones no más allá de 40 gramos de hidratos de carbono. Para sus tiempos de alimento, para desayunar, para comer o para cenar, no necesita más. O sea, una tortilla. No, 4. En cada comida. 2 y una fruta, cuando mucho. ¿En cada comida? ¿Ah? En cada tiempo de alimento. En cada tiempo de alimento. Tenemos 3 tiempos: desayuno, comida, cena. Y si no O comes sea, 6 tortillas en el día y 3 frutas. ¿Cómo? 6 tortillas en el día. Más o menos, pero no necesariamente te puedes acabar todas las frutas. A lo mejor no como tortilla, media taza de arroz, ya le cambié al carbohidrato
carbohidrato, de un carbohidrato de tortilla al arroz. Entonces, ¿pero de qué depende del tipo de alimento que estás comiendo? O sea, te sirvieron bisteces a la mexicana. ¿Y quieres que los bisteces a la mexicana? ¿Arroz, tortillas o frijoles? No. Solo voy a elegir uno. Podría elegir dos, ¿no? O sea, una tortilla. Solamente. Ajá. Porque equivaldría a la otra tortilla, ¿no? Es correcto. O sea, el arroz o los frijoles. Todo se cuenta, todo se cuenta. Todo se cuenta, doctora. No manches. Yo estoy aquí. Y para hablar de dieta cetogénica tiene que consumir menos de 20 gramos de hidratos de carbono. Si no la vuelvo. No tienen media tortilla, ¿no? ¿Y qué come por lo regular? Proteína. O sea, se llena con proteína, ¿no? Porque si no le Ensalada de daría proteína, sí. mucha hambre. No da. A ver, díganos cómo está. ¿Cómo es esa dieta? ¿A qué desayunó hoy? No, ya saben que son carbohidratos, ya saben que son proteínas y ya saben que son proteínas. Hay una como tortadita. No. Sigue teniendo. Bueno, todo depende del contenido energético. Por eso es muy importante la lectura de las etiquetas de los alimentos. Ahorita, ¿quién trae un sobre de alimento ahí? Algo que traiga. ¿Qué trae? ¿Qué dice? Ay, ese es bien. ¿Qué? No, Ahí mira los taquis. Dios. No tienen compasión ustedes por sus células beta. Ahorita. Cuando estén con diabetes me lo van a decir. Tengo menos de diabetes. Y todos follados también. ¿Qué dice? ¿Qué dice los taquis? Hidratos de carbono. Por favor. Aquí son 2 porciones. 2 porciones para todo el envase. Sí. Ok. Y ahora, la porción, ¿qué aporta? Cada porción. Por porción, 145 kilocalorías. Es decir, son 300 calorías lo que te estás comiendo ahí. 300. ¿En total cuántas calorías? 480. Ay, me quedé corto. Pero me está diciendo que. Por el más que se aquí, se puede explicar 368. 300 calorías, ¿no? Sí, porque es 100 y ese es el Ah, bueno, por eso 300 calorías. proteínas son 108. Nada. Hidratos de carbono. Hidratos de carbono, lo que nos importa. Hidratos Hidratos de carbono por porción. ¿Cuánto tiene 108 gramos? 30 gramos. O sea, son Es una 3 tortillas, casi 3 tortillas. Es una comida casi. 3 tortillas. O sea, se ve más uno. Exacto. No lo vas a lograr. Ya desayunar. No, me Es correcto. Oiga, doctor, por ejemplo, un día que yo no coma nada de eso, podría compensarlo con unos caños. Al día siguiente. Son un caso perdido. Ya sé cómo van a salir en el examen. Créanme lo que estas recomendaciones son prácticas, están ahí y van a tener una información muy útil. Les vuelvo a repetir. Ustedes pregúntenle a ustedes quieren cómo insulinizan. Cada quien va a dar su versión. No, aquí está y es individualizar la necesidad de la. Por comida dijo que era de 40, ¿Doc? No sabemos si son bien directos. Vean, entonces vean el caso.
Vean el caso, el paciente requirió, principalmente en el caso de requerir 2 prandiales, 6 predesayuno y 4 presenta. No significa que 4 van a estar en todos tampoco. Puede ser que a lo mejor un alimento es un poquito más abundante que otro o el requerimiento sea mayor en algún tipo de alimento. Desayuno en la combinación. ¿Cómo? Lo ideal es sí, claro, pero para eso también está la nutrióloga. Para eso está el servicio de nutrición. Está el licenciado en nutrición que nos va a complementar. En relación a la parte médica se orienta en forma general la distribución del alimento, pero las notas de descripción específica le corresponden a la nutrición. Entonces, ¿qué es primero? ¿La dieta o luego la disciplina o antes la disciplina y luego la dieta? ¡Ay, las dos! Multidisciplinario. Las dos. Tu plan de alimento está desde antes de la aplicación insulínica. Porque el paciente que está en prediabetes, que está en diabetes, requiere como base un plan de alimento. Lo ideal es que el paciente ya te llegue con su plan de alimento para que con base a eso tenga. Y si no, lo tienes que referir a nutrición. Y das como ciertas recomendaciones generales. Así es. Entonces vean, mi paciente ya quedó bien bonita, ¿no? 6.9% con todos los prandiales. Vean aquí, por eso es la importancia del monitoreo de la glucosa, porque no todos van a tener el mismo fenotipo de requerimiento para el prandial. Este donde lo requiere en la mañana, este donde lo requiere en la comida, este donde lo requiere en la cena. Y eso nada más con un bolo. Vean 2 bolos. También puede ser un fenotipo distinto. Desayuno, comida, comida, cena, desayuno, cena. Son fenotipos distintos. Y entonces eso indica en qué momento voy a poner el prandial. Es por eso que las premezclas son complicadas. Porque las premezclas son o predesayuno o precena. No puedo moverlas. Entonces no siempre las premezclas se van a ajustar a los fenotipos de los pacientes. Por eso es que la separación de las insulinas y aplicarlas por separado, pues te brinda ajustar a las necesidades. Son las más piquetes. Claro. Y después se comandan las premezclas. No, las premezclas no. Las coformulaciones de proporciones fijas sí están consideradas. Un día podría ser, pero también va a depender de la variabilidad de la consumo de alimentos. Ahí sería pensar más como en la alimentación. Puede ser que a lo mejor al principio estuvo así y después vuelva a cambiar, te lo va a dar el monitoreo. Y a lo mejor va a ser necesario ya ponérselo en los 3. Doc, ¿por qué en la precomida no se puede dar la...? Esta es la salud. Ahí requiere todo. Cerca del 40% de la población que requiere un esquema intensivo requiere los 3 bolos. Casi la mitad de toda la población que va a requerir un esquema intensivo a fuerza van a necesitar los 3 prandiales. Qué bonito, ¿no? Ya, son expertos en prandiales. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un esquema basal por lo completo. Y aquí está lo que yo les comentaba en formulaciones ahora de combinaciones de proporciones fijas, en donde en una sola dispositivo, con una sola aplicación, inyectamos un componente basal y un componente de GLP. Ya no son aplicaciones independientes o separadas, sino en una sola aplicación tenemos 2 componentes antidiabéticos, insulina y GLP. Y eso es una gran ventaja, porque pues obviamente tenemos mucho más potencia para el control glucémico. ¿Okay? Y esas son las 2 formulaciones que existen: insulina de Gludec e insulina glargina con combinación con lixisanatide. Eso es una realidad. Lo bonito y lo interesante de todo esto es que para el control glucémico, de los que nos dedicamos al control glucémico en esquemas intensivos, el esquema basal bulo era nuestro top del control.
y ajustábamos a los pacientes a la necesidad. Los estudios clínicos que salen con respecto a una combinación de proporciones fijas con esquemas de intensificación como es el basal-bolo o como la utilización de la premezcla, lo fantástico de esto es que estas combinaciones son tan potentes para el control como el esquema basal-bolo. Entonces pasarlo de 4 piquetes a 1 pues es una súper ventaja. Y el estudio clínico me indica que la potencia la puedo tener para el control glucémico de los pacientes en esta opción terapéutica. ¿Viste, chicos? Pues cuesta más una hemodiálisis. No, eso es muy interesante. Sí tenemos que adaptarnos a las condiciones de costo de fármacos, pero también las condiciones de complicación. Si un paciente no lo lleva a cabo, porque te vuelvo a repetir, está bien, por costos, te dejo en un basal-bolo 4 piquetes diarios. Pero no se compensa Para con el resto los de- piquetes. ¿Qué? No se compensa con los Por eso. Pero al final igual le digo, por costos, 4 piquetes diarios, porque también es el sistema de herencia. 4 piquetes diarios, a dejarte uno. Pues de decisión ya de base. Sí, son decisiones ya que se tienen que consensuar con el paciente. Se le pone en la mesa las opciones, explicándole ventajas y desventajas. Pero eso sí, importante chicos, porque lo van a vivir. El paciente no decide su tratamiento, lo estamos decidiendo nosotros. Nosotros le estamos dando la opción. Aguánteme, en la próxima a lo mejor me pone insulina. No, la necesita. Ahí sí no hay mediación. Entonces no venga conmigo. Así de bien. No gaste conmigo. Siga haciendo lo que quiere. Doctor, ¿y los Eso que se llama educación del paciente. son como dispositivos? Son sensores. Los dispositivos son sensores de monitoreo. También hay bombas de infusión para pacientes con diabetes, en donde se aplican son bombas y obviamente que están aportando insulina todo el día. También hay bombas de infusión. Está más cara la complicación. ¿Y la vida? No, pero el promedio está más caro que las demás. Sí, pues sí. ¿Cómo cuánto es? No sé ahorita más o menos el costo. Está chido, ¿no? Qué bonito. Finish. Pero no que nos iba a decir que dependiendo del peso y dependiendo... ¿De qué? No, de la edad, dependiendo de la edad, las consideraciones... Eso es. Ya, para las metas de control en población geriátrica. Sí. No venía preparado. Bueno, hoy vamos a ver anatomía y fisiología de tiroides. ¿Ya lo vimos? ¿Lo damos por visto? No.